study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. Nadie imaginó que el mayor error de su vida no sería perder dinero, sino perder la única persona que siempre la amó. Valeria lo tenía todo: éxito, poder, reconocimiento. Pero había algo que el dinero jamás pudo comprar, y cuando lo entendió, ya era casi demasiado tarde. Todo comenzó el día en que firmó un contrato que prometía cambiar su destino, sin saber que ese mismo documento la obligaría a alejarse de su propia madre, una mujer que la esperaba en silencio, día tras día, sin perder la fe. Esta no es solo una historia de éxito, es una historia de decisiones, de sacrificio y de un precio que nadie debería pagar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirá podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Y antes de comenzar, suscríbete al canal Valora tu Vida y activa la campanita de notificación, porque historias como esta no solo se escucha, se siente profundamente. Comencemos. El amanecer apenas comenzaba a iluminar los edificios de cristal cuando Valeria ya estaba despierta. Desde lo alto de su lujoso apartamento, observaba la ciudad que alguna vez soñó conquistar. Las calles empezaban a llenarse de movimiento, los autos avanzaban como hilos de luz entre avenidas interminables y el mundo parecía rendirse ante el ritmo imparable del éxito. Ella lo había logrado. Había pasado de ser una joven con sueños humildes a una mujer poderosa, admirada y respetada por todos. Su nombre aparecía en revistas, sus decisiones movían cifras millonarias y su vida parecía un ejemplo perfecto de superación. Sin embargo, mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado, una sensación extraña le oprimía el pecho, una especie de silencio interno que ni el lujo ni el reconocimiento lograban llenar. Valeria caminó lentamente hacia su oficina privada dentro del apartamento. Todo estaba cuidadosamente diseñado, muebles modernos, paredes limpias, obras de arte costosas y una vista que cualquier persona envidiaría. Pero en medio de aquella perfección, había algo que no encajaba. Sobre el escritorio reposaba un documento que había evitado mirar durante días. Era un contrato. No uno cualquiera, sino el mismo que años atrás había firmado sin dudar, el acuerdo que marcó el inicio de su ascenso, y sin que ella lo comprendiera en ese momento, también el comienzo de una distancia que cambiaría su vida para siempre. Sus dedos recorrieron lentamente el borde del papel. Recordaba perfectamente aquel día. Era joven, ambiciosa y estaba cansada de las limitaciones. Cuando aquella oportunidad apareció frente a ella, no lo pensó dos veces. Le prometieron éxito, estabilidad, una vida diferente, todo lo que siempre había deseado. Pero había condiciones. Algunas claras, otras no tanto. Entre líneas, escondido bajo términos elegantes y palabras frías, estaba el verdadero precio: cortar todo lazo con su pasado. En ese momento, aquella cláusula le pareció un simple sacrificio necesario. Se convenció a sí misma de que el amor podía esperar, de que el tiempo arreglaría todo, de que volvería cuando ya lo hubiera logrado todo. Pero el tiempo no espera, y las decisiones tampoco. Valeria cerró los ojos por un instante, intentando ahogar los recuerdos que comenzaban a surgir. La imagen de una casa humilde apareció en su mente, una ventana abierta, una silla vieja, y una mujer esperando. Su madre. Aquella que siempre creyó en ella incluso cuando nadie más lo hacía. Aquella que la despidió con una sonrisa llena de orgullo, sin saber que esa despedida se convertiría en un silencio prolongado. Durante años, Valeria se convenció de que estaba haciendo lo correcto. Se dijo que todo sacrificio tenía recompensa. Pero ahora, en medio de su éxito, comenzaba a preguntarse si realmente había ganado, o si había perdido lo más importante sin darse cuenta.
El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Mensajes, correos, reuniones pendientes, el mundo seguía exigiendo su atención. Pero por primera vez en mucho tiempo, Valeria no respondió de inmediato. En lugar de eso, volvió a mirar el contrato. Ese papel no solo representaba su éxito, también era el recordatorio silencioso de una ausencia que crecía cada día más dentro de ella. Se acercó nuevamente a la ventana. La ciudad brillaba con intensidad, como si celebrara su triunfo. Pero en su reflejo, sobre el cristal, no vio a una mujer feliz, vio a alguien que comenzaba a entender que había un vacío que ningún logro podría llenar. Y en lo más profundo de su corazón, una pregunta empezó a tomar fuerza, una que había evitado durante años: ¿había valido la pena? Sin saberlo, aquel sería el inicio de un cambio inevitable. Porque algunas decisiones no pueden ocultarse para siempre, y algunas verdades, tarde o temprano, siempre encuentran la forma de salir a la luz. El recuerdo volvió a su mente con una claridad inquietante, como si el tiempo no hubiera pasado. Valeria podía ver cada detalle de aquel día en el que su vida cambió para siempre. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about, and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. La sala era amplia, elegante, con paredes de vidrio que dejaban ver una ciudad que aún no le pertenecía. Todo era nuevo para ella, el ambiente, las personas, la oportunidad. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por ambición. Sentía que estaba a punto de cruzar una puerta que muy pocos lograban abrir. Frente a ella, un hombre de traje impecable deslizaba lentamente un documento sobre la mesa. Su voz era firme, segura, casi hipnótica. Le hablaba de crecimiento, de oportunidades ilimitadas, de una vida que superaría cualquier expectativa que hubiera tenido. Cada palabra parecía diseñada para convencerla, para hacerle creer que aquello no era solo una decisión, sino su destino. Valeria escuchaba con atención, con los ojos brillando de ilusión. Todo lo que había soñado estaba allí, al alcance de su mano. Pero no todo era tan simple. El hombre hizo una pausa breve antes de continuar. Su tono cambió ligeramente, volviéndose más serio. Explicó que, para alcanzar ese nivel de éxito, era necesario enfocarse completamente. No habría distracciones, no habría espacio para ataduras del pasado. Habló de disciplina, de sacrificio, de dejar atrás todo aquello que pudiera interferir con su crecimiento. Valeria asintió sin dudar. En su mente, aquello sonaba lógico. Después de todo, ¿no era ese el precio de los grandes logros? El contrato estaba lleno de términos complejos, cláusulas extensas y palabras difíciles de entender a simple vista. Sin embargo, hubo una línea que, aunque breve, marcaría su vida más que cualquier otra. Estaba escrita de forma elegante, casi invisible entre tanto texto, la renuncia a vínculos que pudieran afectar su desarrollo profesional. No mencionaba nombres, no señalaba directamente a nadie, pero el significado era claro. Era una decisión que implicaba distancia, silencio, ausencia. Por un instante, Valeria dudó. Una imagen cruzó su mente como un relámpago, su madre en la puerta de la casa, despidiéndola con una sonrisa llena de orgullo. Recordó sus manos cansadas, su voz suave, sus palabras de aliento. Todo lo que había hecho por ella. Todo lo que había sacrificado. Y por primera vez en aquella sala, el peso de la decisión se hizo real. Si firmas hoy, dijo el hombre con calma, tu vida cambiará para siempre. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Valeria bajó la mirada hacia el documento. Podía sentir su propia respiración, el silencio que llenaba la sala, el sonido lejano de la ciudad que parecía esperar su respuesta. En ese momento, dos caminos se abrían frente a ella. Uno lleno de amor, de raíces, de lo que siempre había conocido.
otro lleno de promesas, de éxito, de un futuro que parecía brillante, pero incierto en lo emocional. Y entonces tomó el bolígrafo. Sus manos temblaron apenas un segundo, pero fue suficiente para que su corazón intentara advertirle algo que su mente decidió ignorar. Firmó. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue suave, casi insignificante, pero en ese gesto quedó sellado mucho más que un acuerdo profesional. Fue el inicio de una distancia que crecería con el tiempo, de un silencio que se haría cada vez más profundo, de una ausencia que no podría recuperarse con dinero ni con poder. El hombre sonrió satisfecho, cerró el contrato y estrechó su mano. Todo estaba hecho. Bienvenida, dijo, a tu nueva vida. Valeria respondió con una leve sonrisa. En ese momento, creyó haber ganado. Sintió que había dado el paso más importante de su vida, que todo sacrificio valía la pena si el resultado era el éxito que tanto había deseado. No miró atrás. No llamó. No explicó. Simplemente avanzó. Pero lo que no sabía, era que algunas decisiones no se sienten en el momento en que se toman, sino en el silencio que dejan con el paso de los años. Y mientras la puerta de aquella sala se cerraba detrás de ella, también se cerraba, poco a poco, el camino que la conectaba con la única persona que siempre había estado a su lado. En el pequeño pueblo donde el tiempo parecía moverse más lento, la vida continuaba con la misma rutina de siempre. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos, el aroma del café recién colado y el sonido del viento rozando los árboles viejos. Nada había cambiado, excepto el silencio que ahora habitaba en una casa al final de... You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. El camino de tierra. Allí vivía doña Elena, la madre de Valeria. La casa era sencilla, construida con madera envejecida por los años. El techo crujía con cada cambio de clima y las paredes guardaban historias que nadie más escuchaba. En una de las ventanas, siempre abierta, había una silla antigua donde doña Elena pasaba gran parte de su tiempo. Desde allí, miraba hacia el camino, como si en cualquier momento fuera a aparecer la silueta que su corazón se negaba a olvidar. Cada día era igual, pero también era distinto. Porque cada día traía consigo una esperanza nueva que al caer la noche se convertía en un suspiro silencioso. Doña Elena se levantaba temprano, como lo había hecho toda su vida. Preparaba café para dos, aunque sabía que solo una taza sería utilizada. La otra permanecía sobre la mesa, intacta, como un acto de fe, como si en cualquier momento su hija fuera a entrar por la puerta y sentarse frente a ella, como en los viejos tiempos. Pero la puerta no se abría. Sobre una pequeña mesa de madera, cuidadosamente ordenadas, había varias fotografías. En ellas se veía a una Valeria joven, sonriente, abrazando a su madre, corriendo por el campo, riendo sin preocupaciones. Doña Elena tomaba una de esas fotos cada mañana y la observaba con ternura, acariciando el papel como si pudiera sentir nuevamente la presencia de su hija. Sus ojos se llenaban de un brillo húmedo, pero nunca dejaba que las lágrimas cayeran por completo. Había aprendido a llorar en silencio. Los vecinos del pueblo sabían de su historia, pero nadie decía mucho. Algunos, al pasar frente a su casa, la saludaban con respeto. Otros evitaban preguntar. Porque todos entendían, sin necesidad de palabras, que había un vacío que no se llenaba con compañía momentánea. Era una ausencia profunda, constante, una que solo tenía un nombre. Algún día vendrá, se decía a sí misma en voz baja. Y lo decía con una convicción que desafiaba el paso del tiempo. No importaba cuántos días, meses o años pasaran. Para ella, el amor no tenía fecha de vencimiento. Su fe en el regreso de su hija permanecía intacta, como si el vínculo que las unía fuera más fuerte que cualquier distancia. Al caer la tarde, doña Elena solía salir al pequeño patio frente a la casa.
Se sentaba en una vieja silla de madera mientras el sol teñía el cielo de tonos cálidos. Desde allí, observaba el horizonte, ese mismo camino por donde una vez vio partir a Valeria con sueños grandes y promesas de volver. Aquel día había sentido orgullo, pero también una leve inquietud que no supo explicar. Ahora, ese recuerdo regresaba con más fuerza que nunca. A veces, el viento movía suavemente las hojas de los árboles, y por un instante, doña Elena creía escuchar pasos acercándose. Su corazón se aceleraba, sus ojos se llenaban de esperanza, pero al mirar, solo encontraba el mismo camino vacío de siempre. Entonces sonreía con tristeza y volvía a mirar al cielo, como si buscara una respuesta que nunca llegaba. La noche caía lentamente sobre el pueblo, envolviendo todo en una calma profunda. Dentro de la casa, la luz tenue de una lámpara iluminaba las fotografías, la mesa, la taza de café que nunca se usó. Doña Elena se sentaba nuevamente junto a la ventana antes de dormir, mirando hacia la oscuridad. «Dios, cuídala, donde quiera que esté», susurraba. No pedía riquezas, no pedía respuestas, solo pedía que su hija estuviera bien. Y mientras en la ciudad el mundo celebraba el éxito de Valeria, en aquel rincón olvidado, una madre seguía esperando, con el mismo amor del primer día, con la misma fe, y con un silencio que decía más que 1000 palabras. La noche había caído sobre la ciudad, pero el descanso no llegaba para Valeria. Desde su oficina en lo alto del edificio, las luces brillantes parecían infinitas, como si el mundo nunca se detuviera. Los autos seguían avanzando, las pantallas seguían encendidas, las decisiones seguían tomándose, pero dentro de ella, algo comenzaba a quebrarse en silencio. Valeria estaba sola. El reloj marcaba una hora avanzada, pero su mente no encontraba paz. Sobre el escritorio había informes, contratos, propuestas millonarias esperando su aprobación. Todo lo que alguna vez soñó estaba ahí, al alcance de su mano. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía orgullo, sentía un peso difícil de explicar. Se dejó caer lentamente en la silla, mirando fijamente el vacío. Había logrado todo lo que el mundo consideraba éxito, pero ese logro no llenaba el espacio que crecía dentro de su pecho. Era un vacío extraño, profundo, como si algo esencial le faltara y no pudiera nombrarlo. Tomó su teléfono por instinto. Decenas de notificaciones aparecieron. Hey Mama, thanks for making all my favorite recipes. Hi Ma, thanks for your unfiltered advice. Hi Mom, thanks for always being by the phone. Hey Mom, happy Mother's Day. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit the upsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. Every act of change begins with a neighbor. When neighbors connect through the Feeding America network, small actions ripple into lasting impact. Feeding America, led by neighbors. Give now to end hunger at feedingamerica.org. En la pantalla, felicitaciones, invitaciones, recordatorios, mensajes importantes. Pero no había ni uno solo que realmente quisiera leer. Ninguno tenía el calor de una voz conocida, ninguno tenía el significado que su corazón necesitaba en ese momento. Sin darse cuenta, su mente comenzó a viajar hacia el pasado. Recordó aquellas noches en la casa humilde, cuando todo era más sencillo. Recordó las conversaciones largas, las risas sin motivo, los silencios compartidos que no incomodaban. Recordó una voz, una presencia, una sensación de hogar que no podía comprar ni reconstruir con todo el dinero que tenía ahora. Cerró los ojos con fuerza. Una imagen volvió con intensidad, su madre sentada junto a la ventana, mirándola con orgullo el día que se fue. Esa sonrisa, esa forma de despedirse sin reclamar, sin exigir, sin hacerla sentir culpable. Solo amor. Un amor que en ese momento creyó que siempre estaría ahí, esperando sin importar cuánto tiempo pasara. Pero ahora, esa certeza comenzaba a desmoronarse. Valeria abrió los ojos y miró nuevamente su reflejo en el cristal de la ventana. No vio a la mujer fuerte y exitosa que todos admiraban. Vio a alguien cansado, alguien que comenzaba a darse cuenta de que había construido una vida completa, pero sobre una ausencia que nunca resolvió. Se levantó lentamente y caminó por la oficina. Cada objeto, cada detalle, cada logro representaba años de esfuerzo, pero ninguno tenía alma. Todo era perfecto, y al mismo tiempo, todo se sentía vacío.
El silencio era lo más difícil. No era un silencio externo, porque la ciudad nunca callaba. Era un silencio interno, uno que crecía cuando se quedaba sola, uno que le recordaba lo que había dejado atrás. Intentó distraerse, revisar documentos, responder correos, pero nada lograba apagar esa sensación. Entonces ocurrió algo simple, pero profundo. Encontró, entre unos papeles antiguos, una fotografía. La tomó con cuidado. Era vieja, un poco desgastada por el tiempo. En ella estaba ella misma, mucho más joven, abrazando a su madre. Ambas sonreían sin preocupaciones, sin prisas, sin condiciones. Era una felicidad que no necesitaba explicaciones. Sus manos temblaron ligeramente. Por primera vez en años, una emoción contenida comenzó a romper su resistencia. No era debilidad, era conciencia. Era la comprensión de que había cambiado muchas cosas en su vida, pero no todo cambio era una mejora. El éxito, ese que tanto había perseguido, comenzaba a mostrarse tal como era, incompleto. Valeria llevó la fotografía hacia su pecho y respiró profundamente. Había algo que no podía seguir ignorando. Algo que no podía resolver con dinero, ni con poder, ni con más trabajo. Era una deuda emocional. Se acercó nuevamente a la ventana. La ciudad seguía brillando, indiferente a lo que ocurría dentro de ella. Pero esta vez, su mirada no buscaba admirar el paisaje, buscaba respuestas. Y en medio de ese silencio, una verdad comenzó a tomar forma. No todo lo que se gana en la vida es una victoria, y no todo lo que se deja atrás puede recuperarse fácilmente. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Valeria entendió que su mayor logro, también podía ser su mayor error. La mañana llegó sin previo aviso, como si la noche no hubiera terminado del todo para Valeria. Apenas había dormido. Su mente seguía atrapada entre recuerdos y preguntas que ya no podía ignorar. La ciudad despertaba con su ritmo habitual, pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que el día anterior firmaba decisiones sin dudar. Había una inquietud, una sensación persistente que no lograba apagar. El sonido de su teléfono rompió el silencio. No era una notificación más. Era una llamada. Valeria dudó unos segundos antes de responder. Algo en su interior le decía que no sería una conversación cualquiera. Cuando finalmente llevó el teléfono a su oído, escuchó una voz desconocida, pausada, con un tono que le resultó extraño, como si midiera cada palabra. ¿Valeria?, preguntó la voz. Llamo desde el pueblo donde vive su madre. El tiempo pareció detenerse. Por un instante, su cuerpo se quedó inmóvil. No respondió de inmediato. Su mente intentaba procesar aquellas palabras que, después de tanto tiempo, rompían el silencio que ella misma había construido. ¿Qué sucede?, preguntó finalmente, con la voz más baja de lo normal. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Su madre ha estado enferma. Ha preguntado mucho por usted.
Aquellas palabras no fueron fuertes, pero golpearon con una fuerza que Valeria no esperaba. Sintió como algo se quebraba dentro de ella. No era solo preocupación, era algo más profundo. Era la sensación de que el tiempo, ese que siempre creyó tener bajo control, había seguido avanzando sin pedirle permiso. ¿Está bien?, logró decir, con dificultad. Está estable, respondió la voz, pero hay cosas que no se deben dejar para después. La llamada terminó, pero el eco de esas palabras quedó resonando en su mente. Valeria bajó lentamente el teléfono. Su respiración se volvió irregular. Por primera vez en años, sintió miedo. No el miedo a perder dinero, ni a fallar en un negocio, sino un miedo real, humano, el miedo de llegar demasiado tarde. Caminó sin rumbo por la oficina, intentando ordenar sus pensamientos. Todo lo que había construido parecía, de repente, distante. Los contratos, las reuniones, las metas, todo perdió importancia en cuestión de segundos. Se detuvo frente al escritorio. El contrato seguía allí. Ese mismo documento que años atrás había firmado sin entender completamente su alcance ahora parecía mirarla, como si le recordara la decisión que la había llevado hasta ese momento. Todo estaba conectado. Cada logro, cada ausencia, cada silencio. Y ahora, el tiempo le exigía una respuesta. Valeria cerró los ojos con fuerza. En su mente aparecieron imágenes que no podía controlar, su madre esperando en la ventana, la taza de café sin tocar, las fotografías sobre la mesa, la soledad que nunca quiso ver. Un nudo se formó en su garganta. Durante años, se había convencido de que podía volver en cualquier momento. Que el tiempo estaba de su lado. Que el amor de su madre era algo seguro, algo que no cambiaría sin importar cuánto se alejara. Pero ahora entendía algo que nadie le había dicho, o que ella decidió no escuchar. El tiempo no espera. Abrió los ojos y tomó una decisión. No fue impulsiva, fue inevitable. Por primera vez desde que firmó aquel contrato, Valeria sintió que había algo más importante que su carrera, más importante que su imagen, más importante que todo lo que había construido. Era una llamada, no solo en su teléfono, sino en lo más profundo de su conciencia. Se acercó nuevamente a la ventana, pero esta vez no miró la ciudad. Miró su reflejo. Y en ese reflejo ya no vio a la mujer que tenía todo bajo control. Vio a alguien que estaba a punto de enfrentarse a la consecuencia más real de su vida. El éxito le había dado mucho, pero también le había quitado algo que ahora podría perder para siempre. Y con el corazón latiendo más fuerte que nunca, comprendió que había llegado el momento que había estado evitando durante años. El momento de decidir, si aún estaba a tiempo. El aeropuerto estaba lleno de gente, pero para Valeria todo parecía moverse en silencio. Caminaba entre desconocidos con paso firme, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo, ansiedad y algo que no podía controlar, culpa. Cada paso que daba hacia la puerta de embarque era también un paso hacia un pasado que había evitado durante años. Nunca pensó que volvería así. Durante mucho tiempo, ese lugar llamado hogar fue algo que decidió dejar atrás. Ahora, en cambio, se convertía en el único destino que realmente importaba. Mientras sostenía su boleto entre las manos, recordó todas las veces que pudo haber hecho ese viaje, y no lo hizo. Todas las llamadas que no realizó. Todos los momentos que dejó pasar. El avión despegó. Valeria miró por la ventana como la ciudad se hacía pequeña bajo sus ojos. Aquellos edificios, esas luces, esa vida que tanto le había costado construir, comenzaban a alejarse. Y por primera vez, no sintió miedo de perderlo, sintió miedo de lo que podría encontrar al llegar. El viaje fue largo, no por la distancia, sino por los pensamientos. Cada minuto parecía traer un recuerdo distinto. La risa de su madre, sus palabras de aliento, sus abrazos. Todo aquello que había quedado suspendido en el tiempo ahora regresaba con una fuerza que no podía ignorar. Cerró los ojos intentando calmarse, pero era inútil. Había algo que necesitaba enfrentar. Cuando finalmente llegó, el aire era diferente. El pueblo seguía siendo el mismo. Las calles de tierra, las casas sencillas, los árboles que parecían haber crecido apenas un poco más. Todo estaba en su lugar, excepto ella. Se sentía extraña,
como si estuviera caminando en un lugar conocido pero al mismo tiempo ajeno. Como si hubiera pasado demasiado tiempo lejos. Cada paso que daba por aquel camino despertaba una emoción distinta. Las miradas de algunos vecinos se posaban sobre ella con sorpresa, otros con curiosidad, y algunos con un silencio que decía más que cualquier palabra. Valeria bajó la mirada por un instante. No estaba allí para explicaciones. Estaba allí por algo más importante. El camino hacia la casa se hizo eterno. Su corazón latía con fuerza. Podía verla a lo lejos, la misma casa de madera, el mismo techo desgastado, la misma ventana abierta. Nada había cambiado, y sin embargo, todo se sentía distinto. Se detuvo frente a la puerta. Por un momento, dudó. Sus manos temblaron ligeramente. No sabía qué iba a encontrar al otro lado. No sabía si aún tenía derecho a tocar esa puerta, si aún quedaba algo de lo que había dejado atrás. Pero en ese instante entendió algo, no podía retroceder. Respiró profundamente, y golpeó suavemente. El sonido fue leve, pero para ella resonó como un eco en su interior. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Y entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente. Valeria sintió como el tiempo se detenía. Frente a ella apareció su madre. Más frágil, más delgada, pero con la misma mirada. Esa mirada que no juzgaba, que no reclamaba, que solo buscaba. Por un instante, ninguna de las dos habló. No hacía falta. Todo lo que había pasado, todo el tiempo perdido, todo el silencio, estaba presente en ese momento. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Valeria también. El mundo exterior desapareció. No había éxito, no había contratos, no había pasado, solo ese instante. Un instante que llevaba años esperando. Valeria dio un paso hacia adelante. Y sin decir una sola palabra, abrazó a su madre. Ese abrazo no fue como cualquier otro. Fue un abrazo lleno de todo lo que no se dijo, de todo lo que se perdió, de todo lo que aún podía recuperarse. Fue un abrazo que rompió el silencio de años en un solo momento. Y mientras sus lágrimas caían, Valeria comprendió algo que ninguna riqueza le había enseñado. Que aún estaba a tiempo. Pero no para borrar el pasado, sino para darle un nuevo significado. El tiempo pareció detenerse dentro de aquella casa humilde, como si el mundo entero hubiera decidido guardar silencio para permitir que ese momento existiera. Valeria no soltaba a su madre. Era como si temiera que, si lo hacía, todo desapareciera de nuevo. Aquel abrazo era más que un reencuentro, era una forma de sanar años de distancia, de silencio, de decisiones que habían dejado marcas invisibles en ambas. Doña Elena acariciaba suavemente el cabello de su hija, como lo hacía cuando era niña. Sus manos, aunque más débiles por el paso del tiempo, conservaban el mismo amor de siempre. No había reproches en su mirada, no había preguntas, solo una paz profunda, como si su corazón hubiera estado esperando exactamente ese instante. Valeria cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Ya no intentaba ser fuerte, ya no necesitaba aparentar control. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía sentir. Y en ese sentir, descubrió algo que había olvidado, lo que realmente significa estar en casa. Se separó lentamente, observando el rostro de su madre con atención. Cada línea, cada gesto, cada cambio hablaba del tiempo que había pasado, del tiempo que ella no estuvo. Una culpa silenciosa volvió a tocar su corazón, pero esta vez no la rechazó. La aceptó. Porque entendió que solo enfrentando esa verdad podía comenzar a reparar lo que había dejado atrás. «Perdóname», susurró con la voz quebrada. Doña Elena sonrió con ternura. «Ya estás aquí», respondió suavemente. Aquellas palabras fueron suficientes. No hacía falta más. No había cuentas que saldar, ni explicaciones que exigir. El amor, ese que nunca se fue, había resistido todo. Incluso la distancia. Incluso el silencio. Los días que siguieron fueron distintos para Valeria. El ritmo del pueblo era lento, sencillo, pero lleno de vida. Comenzó a redescubrir pequeñas cosas que antes había olvidado, el sonido del viento entre los árboles, el aroma del café en la mañana, las conversaciones sin prisa,
las miradas sinceras. Cada instante tenía un valor que no podía medirse con dinero. Ayudaba a su madre en lo que podía, se sentaba junto a ella por las tardes, escuchaba historias que ya conocía, pero que ahora entendía de otra manera. No eran solo recuerdos, eran parte de algo que nunca debió dejar atrás. Una tarde, mientras ambas miraban el atardecer desde el pequeño patio, Valeria sintió una paz que no había experimentado en años. El cielo se teñía de tonos cálidos, el mismo cielo que había visto tantas veces desde su oficina en la ciudad, pero que ahora parecía completamente distinto. «Mamá», dijo en voz baja, «creí que el éxito lo era todo». Doña Elena la miró con dulzura. «El éxito no está en lo que tienes, está en lo que no pierdes en el camino». Valeria bajó la mirada, reflexionando. En ese momento entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El contrato que una vez firmó le había dado poder, reconocimiento y oportunidades, pero también le había enseñado una lección que nunca olvidaría. No todo lo que brilla es valioso. No todo sacrificio es necesario. Y no todo éxito vale el precio que se paga por él. Días después, Valeria tomó una decisión. No renunció a todo lo que había construido, pero sí decidió cambiar la forma en que viviría a partir de ese momento. Aprendió a equilibrar, a priorizar, a no volver a dejar que el silencio se instalara donde debía existir amor. Porque comprendió que la vida no se trata solo de llegar lejos, sino de no olvidar de dónde vienes, y quién estuvo contigo desde el principio. Y así, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, Valeria sostuvo la mano de su madre con firmeza. Ya no como alguien que había regresado tarde, sino como alguien que había decidido quedarse el tiempo necesario para recuperar lo verdaderamente importante. Porque al final, el verdadero valor de la vida no está en el éxito que alcanzas, sino en el amor que decides no perder.